Porque usted lo pidió, hoy profundizaremos en el tema del esoterismo encubierto, del ocultismo disfrazado. Es una realidad que las cosas feas tienen nombres feos. Y ocultismo, esoterismo, hechicería, maleficios, brujería, son nombres feos de cosas feas. Por eso es que se tienen que disfrazar, por eso es algo oculto. Hoy hablaremos de ese tema, cuál es el esoterismo encubierto, el ocultismo disfrazado, incluso a veces con ropaje cristiano, como los ángeles, de las energías y del cuarzo y esas cosas. De eso hablaremos hoy aquí en el Pulso de la Fe. Acompáñennos. Qué grande gusto saludarle, sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Gracias por acompañarnos. Comencemos hoy con un hombre que fue tocado por Dios, así como San Pablo. Camino a Damasco, Cristo lo tiró del caballo y le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Qué te traes conmigo? ¿Qué? Yo a ti ni te conozco, le dijo San Pablo. No, pero conoces a los cristianos, ¿no? Y vas por ellos. Pues si persigues a los cristianos, me persigues a mí. Y vino la conversión maravillosa de San Pablo. Pues un sacerdote hoy, que es el padre José María, así se llama, de nombre en el siglo Jacques Gerlain, se involucró en cosas del yoga, del esoterismo, incluso se fue a los montes Himalaya, se metió allí a algunos monasterios y llegó a ser el secretario personal del gurú Maharishi Mahesh Yogi. Y entonces conoció a fondo muchas de las prácticas esotéricas. Tuvo un momento de conversión, entró a un monasterio, a la comunidad de San José, se ordenó sacerdote y hace poco él dio una conferencia explicando las falsedades de este esoterismo encubierto. Mire usted, véalo cómo él mismo se presenta en la primera de varias partes de este descubrimiento que él ha hecho de lo esotérico. Mire. En el 68 tenía 20 años. Era la época de la exuberancia, de la gran revolución cultural. Yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y la investigación se encontraban en plena efervescencia. En ese momento me dejé llevar por esa ola, me orienté hacia las propuestas de Oriente que en ese momento invadían el horizonte francés, y no solo el de Francia, sino el de la cultura occidental. Pasé durante 4 años largos periodos en los ashram del Himalaya, donde pude profundizar tanto en la doctrina hinduista y como en la budista, y sobre todo sobre las prácticas que conducen a las famosas experiencias del samadhi, el moksha, del nirvana y del satori. Ya ve usted, el mismo padre José María se presenta, dice lo que ocurrió con su vida. Ahora, vamos a un segundo momento con él también, en el que explica por qué Occidente se ha enganchado tan fácilmente con estas prácticas de origen oriental. ¿Por qué hay muchas personas en Occidente que han comprado estas cosas y que se han hecho afines a expresiones como energías, niveles de conciencia, armonía planetaria, energías en las piedras, en los cuarzos, alcanzar la dicha, la felicidad, la riqueza, la estabilidad emocional a través de un mantra? ¿Por qué esto de Oriente ha pegado en Occidente? Así lo explica él, mire. Digámoslo en 2 palabras, ya que para la tradición oriental a la que Occidente se volcó en esos años, para estas tradiciones no hay Dios trascendente personal, pues es a aquel al que se trató de eliminar, por lo tanto es un divino inmanente, una energía divina impersonal. Todo sería divino por naturaleza. Todo lo que existe sería de naturaleza divina. Si todo es divino, es una energía impersonal en la que tengo que sumergirme, en la que debo ahogar mi yo personal para lograr esta experiencia de fusión con el gran todo. Es efectivamente una experiencia fascinante, y puesto que yo pude vivirla en varias ocasiones, ¿en qué sería fascinante?
Esta pasa por un conjunto de técnicas físicas respiratorias, psíquicas, de concentración, ya sea mental o visual, que están diseñadas para eliminar cualquier actividad del sujeto. Pongámoslo claro, no hay más sujeto que de verbo alguno. Me muevo, pues bien basta con no moverme más, tomando una posición como la del loto. Se puede mantener una inmovilidad perfecta. No me muevo más, pero aún estoy respirando. Pues bien, basta controlar la respiración hasta que ya no sea sino un velo, prácticamente nada, por el pranayama, pero esto no me impide pensar. Entonces se debe dominar el pensamiento para conseguir eliminarlo por medio de una especie de un estado de trance a través de la repetición de mantras o por medio de la concentración visual hasta que finalmente ese yo desaparece. ¿Qué le parece? Ahora profundicemos. Hicimos un trato la semana pasada, aquí estuvo en el estudio Jaime Duarte, presidente del Centro de Investigación sobre la Nueva Era, y el compromiso es que estábamos tan metidos en esta conversación. Tú dijiste, Jaime, hay tanto que hablar de esto, que dije, bueno, sigamos un segundo programa, así que profundicemos en este tema. Hoy continuamos platicando con Jaime Duarte. Bienvenido, Jaime. Gracias, Roberto, por la invitación. Encantado, gracias a ti. Tú conoces a este fraile, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Personalmente lo conoces tú? No tengo el gusto aún, Ajá. pero estoy fascinado con la lectura de su libro, La experiencia prohibida, editorial Monte Carmelo. Oye, la editorial es muy buena, Monte Carmelo, son serios los carmelitas. Y agradezco a la persona que amablemente desde España lo compró y me lo trajo, donde en efecto encontramos lo que tú en las cápsulas y él mismo ha expresado al respecto, y de cómo se adquieren poderes de acuerdo con la yoga y técnicas orientales, poderes de apertura del tercer ojo y estas cosas que en efecto no vienen de Dios, sino vienen de lo oculto. Es una realidad, o sea, sí se obtienen energías, sí puede alguien curar con las manos, sí son posibles estas cosas, es lo que me estás diciendo, pero no viene de Dios, o estamos ante algo que es una falsedad. Estos quienes practican estas cosas son farsantes, son charlatanes, engañan a la gente, porque nada de esto sucede. ¿Qué dices tú? En nuestras investigaciones nos hemos encontrado de todo. La mayoría, si pudiéramos ubicar en el mercado un porcentaje de... ¿En el mercado de Sonora? De toda esta charlatanería, de todas estas prácticas y creencias, te diré que me atrevo a decir la cifra, desde luego habría que hacer un estudio muy a fondo para ponerle número, pero en un 90% todo esto son tomadas de pelo, son engaños. A mí lo que me preocupa es el resto, ese 10%, en donde en efecto hemos observado curaciones milagrosas, pero cuando examinas la vida de la persona, que aparentemente es el curador, desde el charlatán que dice que tiene poderes porque le habla a Dios o la Virgen, ¿verdad? Y que tú observas su vida y no está conectado con la gracia de Dios en los sacramentos, o rechaza a la iglesia, al magisterio, pues te puedes dar cuenta de dónde viene eso. Y es que viene de otro lugar, viene del maligno. El maligno tiene poderes, en efecto, que le confiere a quien se los pide para lograr prodigios, maravillas, pero con las consecuencias que esto te puede traer tanto para el paciente o el que se somete, como el propio practicante, como para el propio brujo, chamán, santero, o bien armonizadoras y toda esta gama de personas que surgen todos los días y que como común denominador, por supuesto, han acrecentado su cartera. Que no se vaya a molestar nadie, se lo digo a mi público con mucho respeto. Cuando dijimos charlatanes y falsarios, no solamente en esto del esoterismo, hay psiquiatras que son unos charlatanes, hay falsos fisioterapeutas, hay falsos psicólogos que atienden a la gente, le sacan dinero y no le resuelven absolutamente nada, al contrario, empeoran su situación. Sí. Entonces, si hay falsarios, si hay charlatanes en el mundo de la medicina, entre los profesionistas, tanto más en gente que de pronto se dice tener energías y haber recibido una iluminación, ¿de dónde? Así que aquí hay de dos sopas, Jaime. O son charlatanes o son agentes del demonio.
Lo has dicho mejor que yo. Y esto está fundamentado en las Escrituras, cuando nuestro Señor dice, quien no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama. Y aquí alguien podría decir, Jaime, eres muy radical, que se lo digan a nuestro Señor Jesucristo, que Él dio la vida por ti, por mí, por todos. Porque el radicalismo, poniendo como centro el amor y la verdad, te ayuda a desenmascarar todo este tipo de flautistas mágicos, Sí. ¿verdad? Y de estos encantadores de serpientes que lo que tienen como clave es un verbo muy atractivo, un discurso muy seductor, envuelto del celofán de armonía, buenas vibras, felicidad, poder, fama, bueno, y agrega también si quieres mujeres y todo lo demás, que pueden concederte con el solo hecho de que tú lo pidas. Eso nos lleva a recordar la advertencia del Señor Jesucristo y tú sabes, sus 3 tentaciones en el desierto, cuando ni más ni menos el padre de la mentira le ofreció todo si se hincaba y lo adoraba. Sí, me recordaste al gran Houdini, que hacia la parte final de su vida se dedicó a desenmascarar a espiritistas. Abrió una lucha encarnizada contra ellos y los iba desenmascarando uno tras otro. Espiritistas, falsos magos, emprendió una carrera contra ellos y qué bien lo logró. Ha habido de esto en todo el tiempo, el brebaje milagroso, ¿no? La pócima maravillosa. Tómate esto y vas a ser como Superman, vas a tener poderes y vas a adivinar y vas a alcanzar altísimos niveles de conciencia. Por cierto, ¿por qué Vibración tanto cósmica. la palabra conciencia? ¿Cómo? ¿Qué cósmica? ¿Qué? Vibración cósmica. Es que tu Vibración conciencia cósmica. no vibra como el cosmos, en esa sintonía que debe haber entre los cuerpos celestes. No, o sea, te encuentras aquí un mundo de imaginación y de creatividad que no tiene a ver, ¿cómo límite. está eso? A ver, ¿cómo? Me faltaba escuchar esa. Es que con el cambio, ahora que se habla de la era de Acuario, del cambio de época, dejando a Piscis desde un punto de vista astrológico, ¿de acuerdo? Que significaba guerra, contienda, caos, destrucción, y llegando la era de Acuario, desde el punto de vista astrológico, a partir del 21 de diciembre de 2012, ahora la idea es que va a llegar la paz, la armonía, la felicidad, todo lo mejor y lo más hermoso que hemos esperado, de acuerdo al movimiento de los astros. Entonces, O sea, Barack Obama no sabe de esto. no, bueno, si yo te contara. No, casi bombardea Siria hace un mes, casi, ¿no? Y sigue latente aún el Sí, tema, sí, no, por claro, supuesto, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, la invitación que se ha venido haciendo por creyentes en esoterismo, orientalismo, bueno, hasta de grupos ocultistas y secretos, es que abras tu conciencia para que sea uno con el universo. Fíjate, no con Dios. Y cuando te pones a investigar y encuentras que estos grupos, como en la yoga, suprimen la conciencia, o bien en grupos y bandas de rock se invita a las drogas para suprimir la conciencia, además con las famosas drogas ahora digitales como iDoser, para generar los mismos estados psicotrópicos en los jóvenes sin necesidad de ingerir, de acuerdo, ya las drogas sintéticas o naturales típicas, encuentras pues que el objetivo principal de todos estos grupos, con el pretexto de abrir tu conciencia, es más bien suprimirla, es anularla. Y claro, sabemos para nosotros que tenemos fe que en la conciencia habla nuestro Señor, habla Dios. Y por lo que puso como la ley natural en nuestro corazón, nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Suprime la conciencia, Roberto, ¿y qué tienes? ¿Autómatas? Sí, claro. ¿Eh? Zombies. Uy, ojalá podamos hablar de los zombies también. Sí, Hay claro. mucho. Vamos a decir, un tercer programa. Bueno, Pero ¿cómo dijiste esta expresión? Sintoniza tu conciencia con la vibra cósmica El del universo. ¿Cómo estuvo eso? bueno, ¿has escuchado hablar del éxito editorial, el bestseller de... La ley de la atracción. Sí, ¿y sabes Sí, en qué claro, consiste? bueno, recorta un Ferrari, ponlo aquí, una mujer guapísima, pégala en este papel y concéntrate, va a venir a mí y llega. Son 3 pasos. 1, desear algo. El secreto, The ¿no? secreto, The Secret, de Rhonda Byrne. Ajá. Entonces, deseas algo. Número 2, te abres al universo. Y número 3, deseas que espere.
bueno, esperas a que llegue. Entonces la pregunta es, ¿qué viene a tu mente ahora que tú quisieras que se materializara o apareciera aquí? Ajá, ajá. Sin tu voluntad, sin tu trabajo, Ajá. nada. Sin haber trabajado, sin haber Claro. ahorrado, sin haber invertido. Y lo peor, Roberto, es que hay católicos que como no leen las escrituras, O como no trabajan o como no invierten, pues entonces que me venga todo fácil, ¿no? Me voy a concentrar. Quiero un coche, quiero un coche. ¿Cuánta gente no lleva años jugando a la lotería al mismo número, Sí, ¿no? sí. Ahí está como la ley de la atracción falla. sí, soluciones mágicas. Y lo peor es que te dicen que la idea de atracción es la fe, cuando la fe es una virtud teologal que viene de Dios, no se gesta en uno. Eso es peor. Y que la ley de la atracción, como tú sabes, se la han venido transmitiendo de generación en generación genios y figuras y hasta santos. Por el amor de Dios, eso es un absurdo. Ajá. ¿Por qué es incompatible la práctica del esoterismo con el cristianismo? Una de las razones es que estas prácticas ancestrales de meditación, el budismo también, ensimisma a la persona, se va uno ensimismando. El budismo, por ejemplo, enseña que hay que evitar todo lo que provoca sufrimiento. Entonces, si el amor provoca sufrir, pues entonces no amo. No salgo de mí mismo al encuentro con nadie y no sufro. El cristianismo, al contrario, pide salir de uno mismo para ir al otro y amar. Esto que le acabo de decir lo explica el padre José María a partir de haber tenido esta experiencia propia tan cercana a estas prácticas orientales. Mire cómo lo explica él. Creo que es traicionera la presentación que se hace de las tradiciones orientales en Occidente, donde casi hemos olvidado este radicalismo de la desaparición del yo que implica que el amor es una ilusión. Para Oriente, Buda dice que el amor es una ilusión que debe eliminarse tanto como el odio, puesto que el amor y el odio mantienen la ilusión de alteridad del otro. Allí hay evidentemente un problema porque si yo experimento que soy amado, entonces yo soy amado por alguien, por una alteridad, siendo el amor la perfección de la relación entre dos personas que eligen libremente amarse. Y ahí nos encontramos con otro lenguaje, el lenguaje judeocristiano, donde un padre me ama con un amor infinito. Y este amor subsistente es el Espíritu Santo, que es una persona. De lo contrario, no puedo hablar de amor. Se necesitan dos para el amor. Hago una pausa, regreso para profundizar en este tema. Hablemos sobre, me dice mi productor Isaac Bautista, aquí me dice, hablen, ¿de qué? ¿De qué, Isaac? Cienciología, ¿cómo le llaman? Ay, que un día no les vas a escribir algo porque te mandan cartas toda la vida. La iglesia de la cienciología, que le llaman Dianética. Ah, sí, el libro de Robert Hubbard. Ajá. Hablemos pues de la cienciología, la dianética, esos artistas de Hollywood como John Travolta, Tom Cruise, que han dejado sus vidas allí. Hablemos sobre esto y muchas otras prácticas esotéricas que tienen que tomar un ropaje de auténtico porque a veces son falsedades o a veces son de origen demoníaco. Esto y más al volver. Continuamos con más del Pulso de la Fe. Hoy estamos hablando sobre el esoterismo encubierto, las prácticas ocultistas disfrazadas.
Estamos desenmascarando varias cosas. Estoy platicando con Jaime Duarte, él es presidente del Centro de Investigación sobre la Nueva Era. ¿Por qué es incompatible, por ejemplo, la práctica del yoga con el cristianismo? Que nos lo explique el padre José María, en el siglo Jacques Verlaine, cómo es que él descubrió esto, él habiendo practicado el yoga durante tantos años. Mire. Yo diría que no hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga. Solamente hay yoga y yoga. El yoga tal y como lo practicábamos hacía parte de una gran liturgia, mientras que aquí muchos occidentales hacen yoga como ejercicio de relajación. Pero esto no evitará que el yoga haga su efecto, lo cual es muy significativo. El efecto del yoga está en contra de la actitud cristiana, que es la del amor del otro, dejarse descubrir por el otro y dejarse personalizar por el encuentro con el otro. Jaime, ¿cómo ves? Hay mucha gente que ni lo sabe, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y la ignorancia no nos salva de las consecuencias que pueda traer para nuestra vida personal. Qué buena frase. Déjame anotarla. La consecuencia no nos salva. ¿Sí? Es como la ley, ¿no? Dice, el desconocimiento de la ley no te libra de la aplicación de la ley. Y nuestro Señor lo dice en Oseas, se pierde mi pueblo por falta de conocimiento. ¿Y qué te parece lo que dice el Señor en el Evangelio? Vendrán falsos cristos y harán prodigios en mi nombre para confundir a los elegidos, pero ustedes manténganse firmes y fieles a la fe. Sí, ¿por qué todo esto? Yo quisiera, si tú me lo permites, enmarcar todo este gran tema que, como ves, tiene muchas aristas, cosas muy complejas, dentro de algo más amplio. Y es que tenemos que verlo con los ojos de la fe y con los ojos de la ciencia, en un plano humano y un plano sobrenatural. ¿A qué me refiero? Amigos, amigas que nos ven, nos escuchan. Estamos hablando, Roberto, de que como creyentes y bautizados debemos ser conscientes de que estamos en una gran lucha, en una gran pelea y contienda universal, en donde pues, no es contra las drogas propiamente, si bien ese es un frente, no. Nos estamos refiriendo nada más y nada menos a la lucha por la condenación o la salvación de las almas. Y en esa perspectiva es donde uno puede y debe entender que el misterio de la iniquidad, Satanás, va a buscar engañar al hombre, seducirlo con todo tipo de artes y de suertes, para alejarlo cada vez más del camino de la salvación y de la propia fe, al punto de llegar a que el hombre mismo se considere como Dios, a que rinda culto y adoración al mismo padre de la mentira, o bien algo que me enseñó recientemente un sacerdote a quien le debo agradecer mucho sus conocimientos, al padre Fausto, quien habla, Jaime, es que ya el objetivo diabólico no es solo que el hombre, como lo hizo la serpiente antigua, busque ser como Dios, ¿verdad? Lucifer. No, ni tampoco rendirle adoración. Es matar a Dios en tu corazón. Fíjate qué profundo, qué duro. No solo expulsarlo, matar a Dios en tu corazón. Entonces, por eso podemos comprender que el ocultismo con el esoterismo te ofrezca adivinación, poderes sobrenaturales, el espiritismo, falsos ángeles o angelología no cristiana, en donde más bien invocas a espíritus inmundos, o cuestiones también terribles como involucramiento en grupos y sectas iniciáticas secretas, que de esto te puedo platicar mucho porque los propios chicos me han platicado estas historias de terror, más allá de la mano peluda, cosas impresionantes. ¿Práctica de sacrificios? Por supuesto. ¿Es cierto que Sí. a veces se sacrifican niños en rituales satánicos? Esto es muy fuerte, lo que has dicho es muy fuerte y está confirmado. Antes, a los bebés que son llevados principalmente a la fiesta más importante que se celebró recientemente, ¿verdad? El 31 de octubre, la Noche de Brujas, es la fiesta de Satanás. Se lleva a bebés que antes de ser sacrificados son violados para quitarles la pureza y de esa manera decirle a Dios
claramente que es un rechazo, ¿verdad? Porque ¿qué otra persona más vulnerable, débil, que un bebé tierno, puro, ¿verdad? Ofrecido al demonio. Y con los vínculos que esto tiene, por supuesto, con el crimen del aborto actualmente en nuestro país. Mira, Jaime, se lo digo a nuestro público también. Si acaso usted piensa que Jaime y yo estamos aquí hablando de ilusiones, no. Mire usted, es una realidad. Si no, ¿por qué hay robo de hostias consagradas? Los demonios creen en Dios, los demonios creen en Cristo, saben que existe, Él los creó. El Evangelio nos narra varias veces que corrían los demonios ante Cristo y se postraban ante Él. Incluso establecían diálogos con Él. Salimos de este hombre, pero déjanos entrar a esos puercos, ¿no? Y como Él les ordenaba enérgicamente, no digan quién soy. Creer en Dios no tiene chiste. Hasta los demonios creen en Él. Creer que estas prácticas tienen un origen satánico lo confirma el robo y el mercado negro de hostias consagradas para profanarlas en rituales satánicos similares a los que acaba de mencionar Jaime Duarte. Es una realidad. Es satánico, es demoníaco. Terrible. Y si todavía nos ponemos a rascarle un poco más al asunto, complicidades con el poder. Con la autoridad pública. Sí. Y para esto no estoy en México diciendo... y en todo el mundo. No, bueno, y no digo algo que sea nuevo. Tú sabes que una de las líneas de investigación en las muertes de Juárez, las muertas de Juárez, es narcosatanismo, y que algunos narcos, templarios y algunos de diferentes grupos o cárteles, cuando se les atrapa en su casa o en un domicilio privado, tienen altares a la mal llamada Santa Muerte, o a un efigie, o a San Malverde, ¿verdad? O al mismísimo Satanás, porque saben que les puede dar en efecto esos poderes para vencer a la policía, la seguridad, en fin, bueno, para perpetrar sus crímenes. Entonces, estamos hablando de una realidad muy cruda, difícil. Recordarás, nuestros amigos, la semana pasada, cuando mencionamos algunas manifestaciones que ocurren en casa, luego de que se abren las compuertas a los terrenos fangosos del maligno. Y caramba, a mí me toca recibir los comentarios y los testimonios de las personas, de lo que sufren como ataques, y les llamamos infestaciones, y les llamamos posesiones, obsesiones y todo tipo de males. Porque si bien es cierto que existen las posesiones demoníacas, existe una gran contaminación e infestación de espíritus inmundos que enferman, que traen accidentes fatales, que, bueno, pueden provocarse, y si tú vas al mercado de Sonora lo puedes corroborar, mujeres que pueden destruir matrimonios mediante hechizos, o pueden generar o provocar abortos. Abortos. Tú dime, oye, pero esto es ilógico. Claro, a la razón, pero a la fe, y en estos ámbitos de poder que se le ha dado al maligno en lugar de a Cristo, pues en efecto vemos esas consecuencias y gravedades. En pocas palabras, Roberto, estamos hablando entonces desde una perspectiva más amplia y profunda de un gran reto para la Iglesia, porque hoy estamos en una guerra, estamos viviendo los últimos tiempos, y lo dice la palabra de Dios. La batalla final entre el bien y el mal. Sí. Estamos a punto de que se libre la batalla final entre el bien y el mal. Exacto, frontal. Por lo tanto, ¿te acuerdas de Juan Pablo II 4 meses antes de morir en su audiencia de los miércoles cuando explicó tanto mal en el mundo es el reflejo de un Satanás que está furioso porque sabe que sus días están contados y le queda poco tiempo? Sí, que sabrá el Papa, ¿verdad?, su santidad al respecto. Y tú haces un repaso de lo que el magisterio en boca de santos padres, papas, en el último siglo han dicho respecto a esta confrontación futura o próxima final, te quedas perplejo. Pero a ver, dinos algunos ejemplos. Es que esto es tremendo. Y en ese sentido no es de sorprendernos, ¿verdad?, que hoy podamos notar que ya no se habla del pecado en las homilías, no se habla del maligno, no se habla de las herejías y no se habla de todo este tipo de cosmovisiones nueva era o ocultismo, esoterismo, orientalismo, demonismo, etcétera. ¿Por qué no se habla? Yo en ese sentido, respetuosamente y con cariño... ¿Por ignorancia? Esa es una primera razón. Ajá. Y la segunda,
porque tal vez hace falta, digámoslo desde este punto de vista, que el Espíritu Santo nos llene de fuerza, de poder y de valor para denunciar las obras del malo. Tú sabes que en Evangelii Nuntiandi, este documento en el cual la Iglesia nos invita a predicar el Evangelio, el Papa, me parece que es Paulo VI, nos invita no solo a anunciar el reino de Dios, sino a denunciar las obras del malo. Pero ¿qué pasa? No leemos al respecto. Tengo aquí varias citas, tú me dirás cuando quieras que las puedas Escuché, comentar. me recordaste alguna vez a un sacerdote, escuché que una señora pues iba a pedirle consejos sobre estas cosas y lo oí que le decía, no, tenga usted cuidado, esas cosas no existen, eso no es cierto. Padre, pero que una hechicería, un maleficio, no se preocupe, nada de eso existe. Son cosas. No, ¿cómo que no existe? A ver, si no existiera ni el Antiguo Testamento, que es judaísmo, ni el Nuevo Testamento, que es cristianismo, ni el catecismo de la Iglesia Católica, y si nos vamos más allá, ni el Islam siquiera, estarían prohibiendo a sus fieles estas prácticas si no existieran. Si se prohíben es porque sí existen y son realidades que sí actúan, como lo estás diciendo, Jaime. Y si entonces, no se predica esto, una, por ignorancia, otra, por cobardía, Roberto. por cobardía. Sí, me atrevo a decirlo de manera, con mucho cariño y aprecio, de verdad. Pero la gente te lo dice, lo ves. Hace falta que nuestros pastores, de verdad, con todo cariño y respeto lo digo, que bajen, como dijo el Papa Francisco, que salgan a la calle, que escuchen y vean lo que está pasando con la feligresía, el paganismo a todo lo que da. 8 de cada 10. ¿Viste la estadística? No. 8 de cada 10 católicos ha participado en prácticas esotéricas. Lectura de cartas, tarot, la ouija, 8 de cada 10. Estamos inmersos en todo un ambiente que nos sofoca, que impide que la fe respire, que se oxigene. Caramba, si nos vamos hasta el mismo hecho natural de que hoy un mexicano lee en promedio libro y medio, tú me dirás... En promedio, pero... Al año. Un libro y medio. Sí, mejoramos, porque hace 15 años era un libro, hoy vamos con libro y medio. Entonces tú dime, ¿la ignorancia reina en este país? El libro vaquero, ¿no? Bueno. Era muy bueno. Y otro Era tipo el de libro literatura. de mayor venta en todo México, el libro vaquero. Lo publicaban Novedades Editores. Bueno, y no digo marcas de revistas populares de espectáculos, de cine y todo esto. Y claro, las películas. Bueno, y no digas programas de televisión. Ah, bueno, por supuesto. Y de radio, de esoterismo y de brujos y esas cosas. Uf. Sí, sí, sí. Mira, Jaime, otra cosa que es muy clara. Estas prácticas prometen un cierto dominio sobre las personas. Cuando alguien va con un brujo y dice, yo quiero que esta chica se enamore de mí, yo quiero que se vaya, etc. Amares o como se llame. Entonces, están buscando un dominio sobre el otro. Que el jefe de la oficina se enferme, que mi abuelita me deje la herencia a mí. O sea, se está buscando un dominio sobre el otro. Esta gente que cree que eso es posible, piénselo bien, ¿no se le ha ocurrido pensar que hay otros que están haciendo cosas para dominarlo a usted mismo? O sea, ¿quién garantiza que alguien que va con un brujo para dominar a otro no está siendo dominado? Evidentemente no son fuerzas del bien, son fuerzas del mal. Nunca la oración cristiana va a decir, Señor, ilumina a mi suegra. Pero como está difícil, mejor elimínala. Pues no. Pero la brujería sí es eso. Sí, por elimínalo. supuesto. Sí, 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 porque son los frutos del demonio. Y lo dice el Señor en su palabra. El demonio es homicida desde el principio. Como el lobo viene a robar y a matar. Y es mentiroso. Padre de la mentira le llama el Señor. Mire, vamos otra vez a otra confesión de Jacques Gerlain, el padre José María, cómo es que él nos muestra que estas prácticas orientales son incompatibles con el cristianismo a partir de una comparación que él hace de la muerte de Buda y la muerte de Cristo. Mire.
Hay una radicalización en el hinduismo que obviamente yo no puedo seguir. Me explicaré por medio de una comparación entre la muerte de Buda y la de Cristo, que realmente me golpeó. Buda, enfermo, llama a sus discípulos, les da las últimas instrucciones, se pone en posición de loto, se retira hacia el nirvana, con su pequeña sonrisa característica. Se retira a tal punto que muere, es decir, abandona su cuerpo. En cambio, Cristo muere completamente desplegado en un grito, con los brazos abiertos, en una donación total de sí mismo. Para meditarse, ¿no cree? Si un seguidor de Buda piensa que lo mejor es ensimismarse e irse al nirvana, y un seguidor de Cristo piensa que lo mejor es vivir para morir con los brazos abiertos, dejando frutos después de haber amado a todos, es muy diferente una actitud hacia ante la vida. Hago una pausa, regreso, a ver si ahora sí Jaime Duarte nos habla de la Dianética y la Iglesia de la Cienciología. Regreso también para ir llegando a conclusiones y hablar sobre otras prácticas de este tipo, esotéricas, holísticas, ocultistas, que prometen realidades que o son mentiras, son engaños o provienen del mal. Una pausa y vuelvo con más. Y continuamos con más del pulso de la fe. Estamos hablando sobre el esoterismo, sobre el ocultismo encubierto, disfrazado. Muchas personas dicen, bueno, es que yo me he curado gracias a la medicina holística o energética, etc. ¿Es posible que alguien se cure? Porque cuando se tiene un diagnóstico muy pesado sobre la vida, cuando un médico diagnostica un cáncer, etcétera, pues el paciente hace lo que puede, ¿no? Se agarra de lo que sea. Es como ir en el metro y te agarras del tubo, pero el tubo está al rojo vivo, ¿no? Entonces van con brujos, se toman lo que les dan, cápsulas de víbora, cuánta cosa. ¿Hay una curación o no? Otra vez que sea Jacques Gerlain, el padre José María, quien nos lo explique. Mire. Si la gente es sanada por esta clase de prácticas, la respuesta es no. Hay un desplazamiento de síntoma, pero eso también lo supe mucho más tarde. ¿Cuántas veces se observa que una persona reciba una curación oculta y el síntoma desaparece? Pero 15 días más tarde hay otro síntoma. ¿Pero cuál es el problema? Vuelvo a esta sesión y el síntoma desaparece de nuevo, y así sucesivamente. En vez de decirse con sentido común, mira qué curioso, si debo consultar a un médico cada 15 días, veo un problema y normalmente cambio de médico. Pero no, hay una alineación progresiva de la libertad, hay un vínculo que se instaura. Profundicemos en esto. Jaime Duarte, le recuerdo, es presidente del Centro de Investigación sobre la Nueva Era. Jaime Duarte da conferencias por todo México y en otros países también sobre estos temas. Por cierto, a ver si nos das tu cuenta de Twitter o tu correo electrónico, Jaime. ¿En Twitter cuál es? Cisne-2012. Cisne-2012. Ajá, como el animalito. En Twitter. Exacto, en Twitter. Y ahorita ya lo pone aquí, Isaac. Muy bien. @cisne-2012. Correcto. Y nos pueden encontrar en internet como www.cisne.org.mx. Muy bien, ya está en pantalla la referencia para que usted, si quiere, pueda buscar a Jaime Duarte, conocer más de lo que él expone, sus libros. Tienes 2 libros publicados, ¿no? Actualmente, así es.
Jaime, ¿qué es la dianética, la ciencia de la iglesia de la cienciología? Estuve una vez en Hollywood, Ajá. vi de pronto un edificio enorme, sí, iglesia de la cienciología, y que voy y que me meto, ¿no? Y la tienda de dianética y los libros Sí, allí del sí, fundador sí. que hacía guiones para cine. Y me di cuenta que en Hollywood, si quieres triunfar, tienes que entrarle a eso. Sí, más de un actor ha sido seducido, pues, para involucrarse en esta iglesia de la cienciología, o también conocida también como cienciólogos, los miembros. O dianética, ¿no? Es que, verás, su fundador fue Ronald Hoover en los años 50, funda esta llamada iglesia, y él escribe todo en un libro llamado Dianética. Ah. Lo interesante y lo que tal vez pocos saben es que su hijo Wolf, de Wolf, lo denunció como uno de los mayores estafadores del siglo, su propio hijo. Y es que, además de que evidentemente ellos no creen en Jesucristo como hombre Dios, Pero se dicen ser cristianos. sí, pero de una manera un poco extraña, porque verás, ellos hablan de la reencarnación. Y hay un aparatito muy chistoso que ellos, bueno, que Hubbard y sus seguidores crearon, el imetro, que es una especie de aparato, por eso el tema de la cienciología, de la ciencia, supuestamente la ciencia. Y es un aparato donde se confiesan sus faltas, sus pecados, sus fallas. Y de esa manera, a través de esta confesión dirigida, resuelven sus problemas. Que el aparato te da un toque. ¿O qué? No, bueno, se Que te portes conecta, bien, ¿o en qué? fin, hay un mecanismo, ¿no? Pero lo importante de esto es que ha llegado al grado sumo en el 2007 de que un importante miembro de la cienciología declaró que el nuevo Cristo al cual debemos seguir y adorar se llama Tom Cruise. Tom Cruise. Sí, ¿El de Misión Imposible? Sí, sí. No, pues esta es la misión más imposible. Exacto. ¿Cómo adorar a Tom Cruise como Cristo? Lo único bueno de Tom Cruise fue su esposa Nicole Kidman, nada más. que Mira ya- cómo se cumple la profecía del Señor. Vendrán falsos cristos y harán prodigios. usurpando mi nombre. Ujú. Bueno, pues ¿qué crees? Que la Iglesia de Cienciología está asentada en México y su primera sede estuvo a un lado del metro Chapultepec en la Ciudad de México y se mudó, ahora tiene su sede frente a la Alameda Central, en el Distrito Federal. Y cuando uno revisa el estatus de esta organización, que no ha sido reconocida por la Secretaría de Gobernación aún, O sea, no es asociación religiosa. Correcto. Entonces, Bien. ¿qué es? bueno, te encuentras con que el Parlamento Europeo en el año de 1984 prohibió y declaró peligrosa a este grupo. El mismo Putin en Rusia les prohibió el ingreso. Y aquí pues tenemos cienciólogos y claro, evidentemente Hollywood con Tom Cruise y otros importantes actores metidos en John todo esto. Travolta. Sí, por supuesto. Vladimir Putin me cae muy bien. Desde que le puso un alto a Barack Obama, me cae muy bien. Este tipo de instituciones o de, pues, no es una AR, No. le podemos llamar iglesia, no le podemos llamar una secta, ¿verdad? Entonces, digamos, este tipo de instituciones, como la llamada Iglesia de la Cienciología, es de ese tipo de grupos que hacen lavado de cerebro a sus members, a sus integrantes. Y no ¿sí? es la única. Como aquel del del suicidio masivo en la Guyana, ¿no? Es de este tipo de asociaciones. No al grado de ser apocalíptica respecto a la idea de que termina el mundo y que hay que quitarse la vida, o como a Marshall Applewhite, tú sabes, cuando en el año 2000 dijo que había marcianos buenos y malos, y entonces para escapar de este infierno y de la destrucción a fin del siglo XX, había que morir para que tu espíritu alcanzara a la nave extraterrestre que viajaba detrás del cometa Hale-Bopp y se salvaran de la destrucción o la hecatombe mundial. ¿Y quién se compró esto? Bueno, pues más de 20 seguidores, 22, menos uno, que ese día le dolió el estómago, no llegó a la cita del suicidio y encontró a todos los líderes de la secta, incluido Marshall Applewhite, muertos con cianuro. Y él muestra con esta secta del Heaven's Gate, la verdad, la puerta al cielo, el primer mal uso de la internet por estas formas religiosas y dio a conocer toda esta visión extraña de su fundador a la policía. Oye, ¿cómo alguien puede creerse cosas así, no?
Es decir, hay gente para todo. Sí, sí. Y cuando alguien empieza a ser adepto a estas cosas, se puede comenzar buscando un beneficio, se puede comenzar buscando el daño de alguien. No hay límite, Jaime, se pasa de una cosa a otra. ¿O hay un momento de reflexión en el que uno pueda decir, voy mal, mejor me regreso? ¿O qué? Afortunadamente, por la oración, la vida de gracia y pues el clamor que le hacemos a Dios de conversión de almas, tu servidor ha sido Gracias. muy bendecido al conocer los casos y testimonios de personas santeros, brujos, satánicos, miembros acuarianos o de New Age, que han logrado dejar todo esto porque ha llegado al punto del abuso sexual, al tema del lavado de cerebro, al perder las finanzas y otorgarle todo el poder y la voluntad al yogi o al maestro, que inician desde estas clasecitas y no ves cuándo acaban. Está registrado. Vamos pronto, espero no pase mucho tiempo, para empezar a mostrarlos los testimonios de los que han logrado salvarse de este tipo de parafernalia, de creencias, de visiones, porque ellos lo han dicho. En primer lugar, nos lleva a rechazar a Dios, el camino de la salvación, y segundo, a la despersonalización o a la falta de la identidad. ¿Qué nos dices de la Ouija? O sea, ¿quién mueve la cosa esa? Mira, Porque es un hecho que se mueve. sí, ¿Es una como autosugestión? No. ¿O son demonios, espíritus No. los que los mueven? son espíritus inmundos. Espíritus en el mundo. Sí, a través de la consagración del autor de esto y de los poderes que pide para que se corra o se extienda a lo largo de los años y llegue a los jóvenes con la idea de que no, eso no se mueve, no, sí se mueve. Yo llegué en mi juventud, en mi adolescencia, a estar en sesiones de este tipo y te puedo decir que sí se mueve. El punto son las consecuencias de los chicos y si no nos creen, amigos, entren a YouTube y van a encontrar videos de jovencitos que por pensar que esto era algo inocuo, vamos, que no tenía ningún problema, se pusieron a jugar y en ese momento experimentaron un trance posesivo. Ah. Y no solo él, sino el que estaba también detrás de la puerta echando aguas, advirtiendo por si Que llegaba no vengan mamá. los papás. Son demonios los que lo mueven. Sí. Pero venden las ouijas en las jugueterías, Jaime. Así es. En Sanborns. Bueno, Sanborns no está plagado de libros esotéricos. Por en una supuesto. sección que se llama religiones. Bueno, a ver, dime. Roberto, te encuentras libros Adivinaciones. como libros de hace más de 200 años de la Sociedad Teosófica fundada por la médium y masona rusa Madame Blavatsky, junto con Annie Besant y sus sucesoras, que fueron las que iniciaron en Occidente el tema del ocultismo, el paganismo, la creencia ¿En dónde te encuentras esto? Esto en Sanborns. ¿No habrá algún malvado ahí? Bueno, pues habría que hacerle la pregunta. A ver, ¿verdad? preguntarle, oiga, ¿cuál es su Porque, empeño en poner esto aquí y en venderles tablas Ouija a los Bueno, niños? El libro de la ley de Aleister Crowley, fundador del satanismo. Y todos los libros de los grandes maestros del satanismo, Paracelso, Swedenborg y una constelación, por supuesto, sin olvidar a Hermes Trismegisto, el llamado 3 veces maestro, autor de la tabla de la Esmeralda y la del Equivalión. Bueno, ese tipo de libros que estaban empolvados fueron reeditados y tú vas a esa sección o vas a otras librerías de prestigio y encuentras edición 2012 o edición 2013. O sea, son ediciones nuevas, reimpresiones. ¿Y sabes cuánto se compran? Como el libro de Cryon, que es un espíritu inmundo, famosísimo, 8 tomos, producto de una canalización, espiritismo moderno, a través del cual lanza la mentira de los niños índigo, los niños cristal, los niños arcoíris. No, de verdad, estamos hablando de un tema sumamente amplio y preocupante. Vamos a ver otras expresiones del padre José María, que él confirma lo que tú has dicho. Sí son demonios, sí son espíritus inmundos, lo que está atrás de todo esto. Mire, así lo dice él. El hombre no tendría ningún poder sobre los planos ocultos sin la colaboración de las entidades que controlan el plano oculto sobre el cual trabaja. Digo entidades del latín entitas, que quiere decir algo que existe.
Nosotros, en nuestras tradiciones, hablamos de demonios, que son espíritus inteligentes que tienen la capacidad de pensar, de querer y de trabajar con el hombre, de llamarlo, aunque no como nosotros hablamos aquí. Y así vemos que todas las tradiciones cristianas u otras nos ponen en guardia contra toda forma de alianza, de colaboración con estas famosas entidades. Y es allí donde justamente el trabajo del ocultismo o la magia se vuelve peligroso, no a causa de las energías, sino debido a la colaboración. Ahí está. Ya no puede usted decir, es que yo no sabía que esto era del demonio. Aquí ya se lo hemos dicho 2 domingos seguidos, el anterior y este. Porque me encanta la expresión de Edmund Burke. Lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada. O mejor la de Santa Catalina de Siena, ¿no? Que se diga, que se grite. Basta de silencios, gritad con 100,000 voces, porque por haber callado, el mundo está podrido. El mundo está podrido. Así que ya se lo dijimos en 2 domingos. Está usted advertido. Tome precauciones. Regrese a los sacramentos. Vaya al confesionario. Diga, Padre, he pecado, fui con brujos. Y va a reconciliarse con Dios. Y verá cómo va a llegar paz a su vida. Va a dormir bien, va a estar tranquilo. Va a volver a tener amor por los suyos y los suyos por usted. Jaime, ya estamos llegando a conclusiones. Tu conclusión, por favor. Todo esto tiene un nombre que sociólogos, teólogos y antropólogos le han puesto. Esto que hemos platicado estos 2 programas se llama Nueva Era, que busca finalmente, lo podemos decir, un falso ecumenismo en el tema del hombre light que hablamos, que pueda aceptar todas estas creencias, estas ideas sin distinguirlo de su fe, para acabar finalmente por abandonar el camino de la salvación. La invitación, por tanto, es que podamos regresar a las raíces, a nuestra fe. Me encantó la exhortación que hiciste, porque solo en Cristo, el Señor, el Redentor, el liberador del mundo, del pecado, de la carne, del demonio, es donde podemos encontrar la respuesta a todas nuestras inquietudes, nuestra felicidad total. Le pregunté una vez a un señor rabino, de todos mis respetos, le dije, rabino, ¿Dios perdona a todos? Me dijo, a quien le pide perdón, sí. Y le pregunté, ¿y al que no? No, al que no, no. Es una realidad. Si usted ha caído en este tipo de prácticas, lo mejor que puede hacer es reconciliarse con Dios, pedirle perdón. Él está dispuesto, ¿no? Con los brazos abiertos, como la parábola del hijo pródigo. No espera que el hijo le diga una palabra, lo abraza, lo acoge, hagamos una fiesta. Mi hijo, el que se había ido, ha regresado. Pero también nos advierte, no todo aquel que dice Señor, Señor se salvará, sino todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, claro, bueno, trascendencia, pasar de aquello en lo que se cree a aquello en lo que se hace. Seamos congruentes entre nuestros rezos y nuestras acciones con los demás. Así es. Muchas gracias, Jaime. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Gracias por darnos estos muy buenos 2 programas. Gracias a ti. Mil gracias que, pues al menos, ya lo dijimos. Si usted se perdió el primer programa, está disponible en el sitio de Canal 40, www.proyecto40.tv. Ahí están los programas El Pulso de la Fe. Le da usted clic en Videoteca, luego selecciona El Pulso de la Fe y puede usted allí ver este mismo programa y el anterior y muchos otros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le recomiendo que se quede en la programación de Proyecto 40, quede usted viendo la televisora en nuestra casa. Vea usted a los ojos más hermosos de la televisión de todo el mundo mundial, mi compañera Jimena Urrutia, enseguida en el programa El Foco. Y un saludo a todo nuestro amable público, especialmente a quienes comen langosta con arroz, frijoles y tortilla, allá en Puerto Nuevo, por Tijuana, por Mexicali. Allá nos ven en el canal 5.2 de alta definición. Buena semana, Dios le guarde. A nombre de mis compañeros, el mejor staff de televisión. Feliz domingo, pásela bien. Gracias.